Bien, eh, les, les decía, voy a poner nuevamente porque se cortó. la- A ver, les decía que tenemos claro ya más o menos la idea, que es lo concreto, el o los personajes sobre los que queremos contar nuestras historias. Ya, creo que la idea lo tenemos claro, ¿no? Sobre eso es lo que trata nuestra idea, o sea, es lo concreto, los personajes, o puede ser uno, o puede ser la comunidad sobre los que queremos contar. El tema tiene que ver con los conceptos generales. O sea, son la pobreza, la desigualdad, todos esos temas generales tienen que estar en nuestra historia, o sea, sobre qué queremos hablar. Por ejemplo, lo que veíamos, una de las historias, la perseverancia de este chico que quiere ser músico. Entonces, eso es un tema, la perseverancia, ¿no? La idea es el muchacho que quiere ser músico. De ahí tenemos el storyline, que son los conflictos los que atraviesan nuestros personajes. Y algo que es importante, los conflictos es lo que hace avanzar nuestra historia. Esto es importantísimo porque si no hay conflicto, no hay historia, no se avanza la historia, no se desarrolla la historia. Esto es importantísimo que entiendan. El conflicto, el planteamiento del conflicto que ustedes hagan es lo que va a avanzar su historia, va a ser lo que se desarrolle su historia. De ahí les había hablado de la sinopsis. Si en el storyline respondemos a la pregunta de qué pasa en la historia, en la sinopsis respondemos a la pregunta de cómo pasa la historia. O sea, nos respondemos a los cómo de la historia, cómo se va desarrollando nuestro personaje, cómo se desarrolla el conflicto. Entonces, en la sinopsis ustedes se responden a los cómo van desarrollándose los conflictos. En el storyline, les repito, la pregunta es ¿qué pasa en nuestra historia? Acá es, en cambio, ¿cómo pasa? ¿No? Volviendo a los ejemplos, por ejemplo, que ustedes mismos tienen, el pintor de Tigua, o sea,
eso, de que tiene dificultades para comercializar. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo visualizamos? Entonces, en la sinopsis tiene que estar reflejado eso. ¿Cómo van desarrollándose los problemas, los conflictos? Y algo nuevo que tenemos que avanzar es el argumento. En el argumento, en cambio, nosotros respondemos a la pregunta de por qué ocurre esa historia. En el argumento nosotros nos respondemos a la pregunta de los por qué. ¿Por qué el niño quiere ser músico? Porque fue a una fiesta, vio a los músicos y le encantó. ¿Por qué quiere comprar su instrumento? Porque quiere dedicarse a la música. En, en otra de las historias, ¿por qué el dirigente quiere dejar a su familia? Porque no puede dedicarse a las dos actividades, o es dirigente o es padre de familia. Entonces, si ven, en el argumento nos respondemos a los por qué de nuestra historia, por qué pasa esto. Entonces, tenemos que el argumento ya ser más, más sólido, más consolidado. En el argumento nosotros vamos a desarrollar a nuestro personaje o a nuestros personajes. Entonces, tenemos que saber cuál es su historia familiar. O cómo es nuestro personaje con su familia. La otra pregunta del personaje que tenemos que respondernos, a ver, voy a poner esto abajo para que se entienda mejor. O sea, el personaje tenemos que visualizarlo, cuál es su historia familiar, cuál es su historia social, o sea, cómo es nuestro personaje en su lugar de trabajo, o como en este caso, si es un dirigente indígena, cómo se comporta él como dirigente, tiene facilidad de palabra, eh, es estudioso, o sea, todo lo que tiene que ver con su ámbito social. Y por último, cómo es nuestro personaje cuando está solo. O sea, tenemos que saber también nuestro personaje, cuáles son sus dudas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus aspiraciones. O sea, toda la parte íntima del personaje debemos aprender a conocer. Por eso es que les digo, si ustedes están desarrollando historias reales con personajes que sean familiares, conocidos suyos, comiencen a averiguar esto, cómo él es con su familia, cómo es en el ámbito social, en su trabajo. De pronto es una persona tímida, pero cuando se pega los tragos es súper chistoso, chicharachero. ¿No? ¿Cómo es él, cómo es nuestro personaje cuando está solo? De pronto se deprime mucho, es una persona que lee. ¿Me entienden? Todos esos elementos tenemos que saber aprender de nuestro personaje para poder desarrollar nuestra historia. Y otra cosa que es importante en el argumento es no, perdón. Deme un segundito. Estoy buscando. Bueno.
¿Dónde ocurre nuestra historia? El lugar es importante. ¿Dónde queremos que se desarrolle esta historia? Queremos que se desarrolle en la comunidad, queremos que se desarrolle en la ciudad, queremos que se desarrolle en un pueblo, queremos desarrollar la historia en lugares cerrados, en lugares abiertos. O sea, aquí en la parte del argumento ya tenemos que pensar el lugar o los lugares donde se van a desarrollar nuestra historia. Esto es importantísimo, ¿sí? Pensar el lugar. Y lo otro que tenemos que también ir pensando es en qué tiempo transcurre nuestra historia. O sea, queremos contar toda la vida del personaje desde que tenía 5 años hasta que tiene 50, 60 años, o queremos contar solo una etapa de este personaje, digamos, solo cuando fue dirigente del movimiento sindical o su etapa de adolescente hasta que ya fue músico de las orquestas, ¿me entienden? El tiempo que transcurre en nuestra historia es importante. Y también si vamos a segmentar este tiempo, por ejemplo, lo vamos a presentar de niño, de adolescente, de grande. Entonces, nuestra historia transcurre en 30 años o nuestra historia va a transcurrir en un día. Hay muchos documentales o muchas historias que pueden transcurrir inclusive en horas, ¿no? Entonces, esto es importante, pensar el lugar y el tiempo en el cual transcurre nuestra historia. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algo que no esté claro con respecto a esto. Sí, tenía una duda. Claro. En el argumento realizamos el contexto de cada personaje o es solo del personaje principal. Eso no lo entendí bien. Bueno, del personaje principal o de los personajes que sean principales. Digamos, si usted tiene la historia, por ejemplo, del dirigente, de la mujer, entonces esos personajes son importantes. O de una hija. Entonces, los personajes, digamos, principales tenemos que desarrollar esto. ¿Cómo es ese personaje en el ámbito familiar, en el ámbito social, cuando está solo? No, es importante eso. Ustedes se van a dar cuenta que mientras más desarrollan esto, va a ser una historia mucho más enriquecida, que van a tener elementos de los cuales contar y recurrir en sus personajes. Bien, no sé si está claro hasta ahí contestada la pregunta. Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Carlos, una pregunta. Claro. A ver, si la hipnosis está respondiendo al cómo sucede y el argumento responde al por qué sucede, no le escuché bien el storyline, o sea, ¿qué respondía? ¿A qué pasa? El storyline responde a qué pasa en nuestra historia. La sinopsis, cómo pasa, y el argumento, los por qué. Ajá. Por eso es que generalmente decimos el storyline lo desarrollamos en 3 líneas. O sea, una línea es presentación del conflicto, la siguiente línea es desarrollo del conflicto y la tercera línea es el desenlace. O sea, en 3 líneas respondemos a qué pasa en nuestra historia. La sinopsis, en cambio, los cómo ya tenemos que argumentar o desarrollar un poco más. ¿Cómo pasa nuestra historia? Voy a contar la historia de un muchacho que tenía un futuro promisorio, pero se dedicó a la política y murió joven. Digamos, esa es mi storyline. O sea, ¿qué pasa en mi historia? La sinopsis tendría que ser
un joven que era un destacado estudiante, destacado deportista, en un momento de su vida comienza a militar en una organización de izquierda que es radical y esto le lleva a meterse en situaciones conflictivas, armadas, que llega a perder la vida. ¿Sí? Y el argumento, en cambio, ya son los por qué. Un muchacho igual que es buen deportista o buen estudiante, tiene preocupaciones sociales. Porque las desigualdades que ve en el país, la pobreza le hace que tome una posición mucho más radical con su vida. Entonces, si ven cómo vamos desarrollando la historia, o sea, cada vez vamos creciendo nuestra historia, ¿sí? Pero tiene que ver con cada uno de los pasos, o sea, se va uniendo el storyline con la sinopsis, con el argumento. No es que una cosa digo en el storyline, otra cosa digo en la sinopsis y otra cosa en el argumento. No, estamos hablando del mismo personaje, de la misma situación, solo que vamos desarrollándole cada vez más. ¿Estamos claros? Sí, listo, ahí sí. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún otro comentario? ¿O hasta aquí ya podemos desarrollar hasta el argumento? ¿Sí? Bien, entonces lo que les voy a pedir, como del miércoles al lunes tenemos varios días, por favor, la tarea va a ser, ya les voy a mandar igual al WhatsApp, esto de que ustedes puedan desarrollar el argumento de acuerdo a esto que hemos visto en esta clase. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Sí. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quedaríamos hasta aquí la clase. ¿Ya copiaron esto? Para que Sí. lo puedan tener. Bueno, igual queda grabado en la clase, ¿no? Y nos veríamos entonces el día lunes. Por favor, como les repito, desarrollen ustedes sus historias, sus argumentos, porque si ustedes no lo trabajan, no comienzan a desarrollar, yo no puedo seguir avanzando, ¿me entienden? O sea, si ustedes trabajan, yo puedo también seguir enseñándoles muchas más cosas, pero si ustedes no avanzan en sus historias, nos vamos quedando ahí. Sí, por favor. Entonces, la idea de este taller es que podamos llegar a una parte práctica, o sea, que lleguemos a la filmación. Pero, ¿cómo llegamos a eso si ustedes no trabajan? Sí, chicos, entonces pónganse en pilas para tener buenos resultados en este taller. Listos. Si no hay más preguntas, más comentarios, quedaríamos hasta ahí y nos veríamos la próxima semana. Gracias y una buena noche con todos. Igualmente, gracias, profe.